Buenas tardes, vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, el versículo 13, que dice así: Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En esta oportunidad el Señor Jesucristo estaba enseñándole a sus discípulos diversas cosas acerca de las riquezas, y también estaban escuchando los fariseos, aquellos religiosos del tiempo del Señor Jesús, que tenían sus corazones endurecidos, se servían a sí mismos con el pretexto de la religión. Y en el versículo 14 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros y se burlaban de él. Pero el Señor Jesucristo, que conocía sus corazones, les decía: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Podemos ver estos corazones tan duros que no creían al Señor, pero es interesante porque el Señor en esta oportunidad les relata la historia del rico y Lázaro, una historia que es bastante conocida y que es difícil de entender algunas cosas porque el Señor Jesucristo corre el velo y da una escena más allá de la muerte de estos dos hombres, del rico y Lázaro, y para nosotros no nos alcanza la imaginación para entender estas cosas, pero sí fue muy importante porque el Señor les da este relato para que ellos puedan mirar un poco más allá, para que esos corazones sean ablandados, y también para nosotros es muy importante sacar principios espirituales para nosotros. Y en el versículo 19 el Señor Jesucristo comienza esta historia y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Así que esta historia nos cuenta de este hombre inmensamente rico, nos habla de sus vestiduras y de que cada día hacía un banquete, invitaba a mucha gente y, podemos decir, vivía para sí mismo, satisfaciéndose a sí mismo con toda la riqueza que tenía. También en el versículo 20 dice que había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Así que vemos este cuadro tan triste, también este mendigo que había sido ahí colocado en la puerta de este hombre rico, pero este hombre jamás, por lo menos así nos dice esta historia, había prestado atención en él, lo había ayudado en lo más mínimo, lo cual nos muestra ese corazón que para él su Dios era su propia riqueza, y máxime perteneciendo al pueblo de Israel, un pueblo que conocía la ley de Dios, que Dios siempre había instruido a ese pueblo que se debía amar al prójimo y cuidarlo y ayudar a aquel que tenía necesidad. Sin embargo, este hombre no había sentido en ningún momento de ayudarlo en lo más mínimo, porque vemos el estado de este hombre. No podía caminar, enfermo, lleno de llagas, y deseaba hartarse de la migaja del rico, lo cual nos muestra que el rico ni siquiera le alcanzaba poco de comida. Pero dice aquí que luego en el versículo 22 dice: y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos. Y aquí ya podemos sacar la primera enseñanza espiritual muy clara y que debemos prestar atención en esto. ¿De qué nos enseña?
esto que ya hemos leído, que nos enseña la existencia eterna del alma y del espíritu. No, nada se termina después de esta vida. La muerte es simplemente un paso, un cambio de estado del alma y del espíritu humano. ¿Por qué? Porque Dios nos dice ahí en el libro de Génesis, cuando crea al hombre, dice, alentó en él soplo de vida. Es decir, que el alma y el espíritu salen de Dios mismo, entonces tiene una condición eterna, lo cual tiene que hacernos pensar que la vida no se termina aquí con la muerte, sino que hay un destino también eterno para el alma y el espíritu. También, ¿qué nos enseña esto que hemos leído? Que vemos que el mendigo, cuando murió, va a un lugar de gozo, de alegría, de paz y felicidad, lo que la Biblia también nos llama el paraíso. Pero el rico va a un lugar de tormento. Así que otra cosa que podemos aprender de esta historia, y que estos hombres, los fariseos, que tenían su corazón endurecido, habrán escuchado, y tal vez alguno puede haber creído. Así que el alma va a un lugar de reposo, de paz, felicidad, o va a un lugar de tormento. No hay otro lugar, no hay un lugar intermedio, o a un lugar o al otro. También podemos seguir leyendo, o volver a leer el versículo 23. Dice que el rico en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Así que aquí tenemos más enseñanza. Podemos decir otra enseñanza que tenemos es que después de la muerte no se pierde la identidad. Tanto el rico como Lázaro seguían siendo ellos mismos, seguía siendo el rico y seguía siendo Lázaro. Es decir, que después de la muerte nuestra vida continúa y sabemos quiénes somos. Otra cosa importante también. Y otra cosa, por lo que hemos leído, por lo que sucedió, cómo el rico le pide a Abraham que envíe a Lázaro, que como dice aquí, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Es decir, el rico sabía bien quién era Abraham. Padre Abraham, le dice, lo había conocido en la vida, conocía también al mendigo. Es decir, hay memoria de la vida que estamos después de la muerte. Por supuesto, en el lugar del paraíso, en el lugar de la presencia de Dios, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21 que Dios enjugará toda lágrima de los creyentes. No habrá más tristeza. Tendremos la misma identidad, pero sin tristeza, sino con alegría, con reposo, con paz. En cambio, el rico, por no haber escuchado la voz de Dios, estaba en un lugar de tormento. Y ahí ya no se podía modificar nada. El tiempo de tomar una decisión había sido en la vida, antes de la muerte. Vemos cómo el rico trata por todos los medios de hacer que su condición sea mejorada, pero es imposible. Ya no hay oportunidad. Así que vemos otra enseñanza muy clara
que no solamente nos la da esta historia, sino toda la palabra de Dios. Que Dios ha establecido que únicamente en esta vida nosotros tenemos la capacidad de decidir sobre el destino eterno de nuestro ser. Una vez que dejamos esta vida, ya no hay posibilidad de ser alcanzado por la misericordia y el perdón de Dios. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice, y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Así Dios lo ha establecido, que en este tiempo, antes de la muerte, el hombre tiene completa conciencia y completa decisión sobre su propia vida, sobre el destino eterno de su vida. ¿Por qué? Porque Dios le habla. La palabra de Dios también nos dice el Evangelio de San Juan, Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. También en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, Dios dice, no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová, convertíos pues y viviréis. Dios quiere la salvación del hombre. Así que vemos esta historia tan ilustrativa, tan clara para el corazón del hombre, para que entienda que aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón tiene que tomar una decisión, que mañana puede ser tarde. Pero continuamos con esta historia. En el versículo 27, después que Abraham le dice, ¿no?, que hay una grande cima, un gran abismo entre un lugar, entre el lugar de tormento y el lugar de alegría. Hay un lugar, una cima, un abismo que no se puede pasar de un lado al otro. Entonces después el rico, el versículo 27 le dice, ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, a Lázaro, ¿verdad? Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas a Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Y aquí tenemos otra enseñanza muy clara. No hay la única manera que el hombre tiene para conocer a Dios es a través de la predicación del Evangelio. El rico se le ocurría se preocupó ahora, se preocupó por su familia, pero ya era tarde. Entonces le dice a Abraham, envía a Lázaro para que les testifique, tengo 5 hermanos, para que no vengan ellos a este lugar de condenación. Y Abraham le dice, ¿qué le dice? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, que era Moisés y los profetas en el tiempo del Señor Jesucristo, era la palabra de Dios, la ley de Dios, el Antiguo Testamento. Le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y nosotros hoy tenemos a Moisés, a los profetas y a los evangelios, a todo el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, aún mucho más clara, que revela claramente que el Señor Jesucristo es aquel a quien el hombre tiene que ir a aceptar por la fe para poder ir al lugar de gozo y de alegría. Así que podemos acá sacar otra enseñanza, que no puede pasar cualquier cosa, pero que Dios ha establecido que únicamente por la predicación del Evangelio podemos modificar el destino eterno de nuestra alma. Acá
el rico le decía, ¿no? Si alguien volviere de los muertos y ellos lo vieren, y van a creer. No es así. Podemos decir que el Señor Jesucristo volvió de los muertos. El Señor Jesucristo vivió en esta vida, murió, resucitó y apareció. Y apareció en muchas oportunidades, muchos lo vieron. Sin embargo, después los que creían por el Evangelio, por ver al Señor Jesucristo, y después el Señor Jesucristo ascendió al cielo, y después muchos creyeron. Así que también podemos pensar en Lázaro, ¿no? En el otro Lázaro, aquel que era amigo del Señor junto con Marta y María. Esa era una persona que había vuelto de la muerte. Y dice, muchos creyeron por ver a Lázaro. Sin embargo, otros, por ejemplo los fariseos, dice que querían matar al Señor Jesucristo para que dejara de predicar, y dice que aún querían matar también a Lázaro. Así que no, por más que alguien hubiese vuelto a los muertos, si el corazón no quiere creer, no va a creer. Recuerdo cierta oportunidad que con un hermano salimos a predicar el Evangelio, a repartir tratados, y un señor se enojó mucho y decía, si yo no veo a Dios acá, no, la única manera que tengo para creer es si lo veo a Dios acá. Y vemos que es una necedad, por lo que dice la palabra de Dios, no es necesario. Ya Dios apareció al hombre. Podemos leer en el Evangelio de San Juan, Primera Juan, el testimonio del apóstol, que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí Juan está dando testimonio como apóstol de haber sido un testigo visual del Señor Jesucristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Dice, porque la vida fue manifestada, y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Los apóstoles fueron testigos, pero dejaron la palabra revelada, escrita para que el hombre pudiera creer. Así que vemos lo que Dios ha establecido. El plan de Dios es perfecto y suficiente para que todo hombre pueda creer y decidir el destino eterno de su alma. En San Juan, capítulo 3, versículo 17, el Señor Jesucristo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Así que vemos el motivo por el cual el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se humilló hasta lo sumo a hacerse hombre y venir y dar su vida en la cruz, para que toda persona pueda tomar una decisión en su vida de aceptar a Cristo para salvación. No vino para condenar al mundo, vino para salvarle. El versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado. Pero observemos lo que sigue diciendo, mas el que no cree ya es condenado. Así que la persona que todavía no ha aceptado a Cristo está en un estado de muerte espiritual, de condenación. Y Dios le da un testimonio claro para que cambie esa situación, para que tome una decisión. Ahora, este es el tiempo aceptable, el tiempo de salvación, antes de la muerte. Pero mientras no cree, como dice acá, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que debe creer. Esta historia de Rico y Lázaro
nos abre los ojos muy claramente acerca de lo que el hombre debe hacer antes de partir de esta vida. Hoy mismo, al escuchar el Evangelio, debe creer y tiene la decisión, porque Dios le da el don, el regalo, que es lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho todo para que el hombre sea salvo. El hombre simplemente lo tiene que aceptar. Pensemos en este mendigo. Ahí no podía hacer nada. Estaba postrado, enfermo, no tenía ni siquiera para comer, pero fue a la presencia de Dios, porque pensó en Dios. Su condición tal vez fue más propicia para que él creyera, pero Dios conoce el corazón de cada uno. No importa la condición económica, la situación, las circunstancias. El rico no fue al infierno por ser rico, sino por no escuchar la voz de Dios y tomar una decisión. Y el pobre no fue al paraíso por ser pobre, sino porque también había tomado una decisión. San Juan capítulo 12, San Juan 12, el versículo 48, palabra también del Señor Jesucristo, dice: el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que nosotros hemos de ser juzgados cuando partamos de este mundo por la palabra de Dios, por la palabra que estamos escuchando y de acuerdo a la decisión que tomemos con respecto a esa palabra. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y el Señor Jesucristo, volviendo a la parábola, a la historia que hemos relatado, también le dijo a los fariseos, les dio autoridad sobre la palabra escrita. La palabra escrita hasta ese momento, como dijimos, era el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, como dice el versículo 16. Dice la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. ¿Cómo es anunciado? No solamente fue anunciado cuando vino el Señor Jesucristo, ese fue el testimonio de Jesucristo, el testimonio de Dios, el testimonio más importante de toda la historia. Cuando Cristo vino a esta tierra, vivió, padeció, fue a la cruz, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Pero antes y después quedó y está la palabra escrita de Dios. Entonces, así es anunciado el reino de Dios. Entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él. También el Señor Jesucristo le dijo esto a sus discípulos y a los fariseos. Quien quiera, el que quiere, va a entrar al reino de los cielos. Si entiende, si se conmueve ante el amor de Dios que dio a su Hijo para salvación eterna. Hoy tiene que tomar una decisión. Hoy es el tiempo aceptable. Querido amigo, no dejes pasar, que no te pase como a este hombre, que vivió la vida, podemos decir. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y después, ¿qué ha de pasar con tu alma? ¿A dónde irás? ¿Cómo estarás por toda la eternidad? Que este es un tiempo muy corto y el amor de Dios es muy grande para desecharlo. Realmente el Señor te haga recapacitar y escuche la voz de Dios y tome la decisión que definirá el destino eterno de tu alma. El Señor nos bendiga.